Ok, muchachos, vamos con lo que les tenía prometido de la clase de Mendel grabada. Después vamos a ir con una introducción a lo que vamos a ver mañana. Si me da tiempo. Les acabo de grabar esto y no sé qué se hizo. Está un poco defectuoso mi computadora. Esperemos que esta vez sirva. Ay, caray, ya va. Ok, muchachos, ya como hablamos en clase, sabemos que Mendel, padre de la genética, él ni siquiera acuñó ese término, simplemente dio las bases teóricas y probabilísticas y matemáticas con poder predictivo, muy importante eso para lo que hoy en día se ha vuelto una ciencia muy compleja y muy dinámica y en un momento muy particular que es la genética. Aquí tenemos una foto de Gregorio Mendel. Son fotos, ya para esa época habían fotos. Su publicación original en alemán, no me pidan que les diga eso, 1865, 66, por ahí fue. Y bueno, como ya sabemos, él era austriaco. En antecedentes, vamos a pasar rapidito por esto, porque ya hemos hablado. Varios naturalistas, el siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII fue la época de los naturalistas de cúspide, gente como Humboldt, como Darwin, que viajaron por todo el mundo, como Linneo, que también les hablé en la clase pasada, y bueno, se interesaron mucho en el mundo natural y en entender un poco qué era lo que estaba pasando ahí. Recuerden que todo esto viene antes de todo esto viene, bueno, la época oscura, el oscurantismo y bueno, entonces era la generación espontánea o que todo lo hacía Dios o nadie estaba buscando indagar un poco más allá digamos, en términos metodológicos y científicos, eh, fenómenos naturales. Eso lo llegaron a hacer los griegos y lo hablamos en la clase anterior. Entonces, bueno, aquí tenemos a estos dos Joseph, los dos tengo entendido que alemanes, ambos, eh, digamos, botánicos y ambos trabajaron con hibridización de plantas, con polinización, entonces empezaron a entender cómo una planta generaba un fruto, algo que hoy nos parece muy sencillo, que una abejita va de una planta, agarra polen y la lleva a la otra, deposita el polen y el polen entra en la parte femenina de la flor y se da la fecundación. Estos personajes alemanes empezaron a entender eso de una manera metódica. Todavía no siquiera se puede hablar de científica porque no existía el método científico para estos años. O bueno, estaba empezando a nacer. No nos detengamos mucho en esto porque ya lo hemos visto. Este es otro naturalista francés que bueno, ya estamos hablando de 1826 hasta 1824, botánico, historia natural, director de un jardín botánico, entonces era gente que observaba mucho la naturaleza. Y bueno, también se destacó por su trabajo en las estructuras florales, que es algo muy importante para los trabajos de Mendel, aunque él escogió el modelo más sencillo, que ahorita lo vamos a ver, y bueno, pero para entender realmente la biología, la reproducción en plantas es mucho más fácil de aproximarse que la reproducción en animales y muchísimo más fácil que la reproducción en microorganismos, que para este entonces ya se había descubierto el microscopio, eh, pero, pero bueno, todavía era muy difícil entender todos los procesos que pasan ahí. Entonces, esto ya se habló en la clase, igual Wichura, que trabajó mucho con Salix, estudió mucho la hibridización de forma natural, cómo se dan híbridos naturales. Por ejemplo, aquí no lo menciono en el texto. Por cierto, gran parte de estas láminas son cortesía del profesor John Cruz, que lo queremos mucho, y él me pasó esto hace un tiempo y yo las uso porque bueno, son unas buenas láminas. Eh, pero hay que darle el crédito al profesor John Cruz del esfuerzo que hizo y que sigue haciendo. Por ejemplo, en orquídeas podemos tener, creo que hay alrededor de 20.000 especies descritas de orquídeas. Venezuela está ahí siempre entre los 10 primeros países con mayor diversidad de orquídeas, pero podemos tener como 80.000 híbridos, hibridizan de una manera loquísima e hibridizan naturalmente. Entonces, todos estos naturalistas se empezaron a dar cuenta de eso, de lo que era un híbrido,
de lo que no, de lo que era una planta normal, de cómo se podían hibridizar plantas cercanas. Tú no puedes hibridizar una orquídea con un aguacate o una orquídea con un guisante, pero sí puedes hibridizar un guisante de Pisum sativa con otra especie similar, de Pisum, o como les digo, en orquídeas hay 80.000 híbridos, o sea que las orquídeas hibridizan muy bien entre todas ellas. Siempre guardando el parentesco, ¿no? Mientras más cerca sea el parentesco filogenético, mayor es la probabilidad de hibridización. Entonces, estos naturalistas, tanto alemanes, franceses como ingleses, donde yo incluiría, ya se habló en la clase pasada, a Linneo, a Darwin, ellos se empezaron a dar cuenta de eso, de cómo es que la vida encontraba reproducirse y cómo se dan los híbridos tanto en animales como en plantas. El modelo mendeliano, esto es lo que más nos importa. Aquí está una representación, un dibujito de la planta del guisante, Pisum sativa, y con sus características principales. Podemos ver sus hojitas, sus vainas, que es donde están contenidos los guisantes, sus flores. Aquí las dibujan blancas, ya sabemos que pueden ser blancas o púrpuras, también les dicen grises o coriáceas. En realidad no nos importan mucho los nombres, nos importa es cómo Mendel logró plantear este modelo. Podemos ver que tiene un botón, la flor tiene un botón, aquí podemos ver un corte transversal de la flor donde vemos las piezas florales que están dentro del botón. El hecho de que estén dentro del botón impide que haya una fertilización cruzada por otra planta, y la la gran mayoría de las veces se da autofertilización. Eh, entonces, bueno, es una de las características importantes del modelo. Otra característica muy importante del modelo es que los caracteres que escogió Mendel eran caracteres diferentes y constantes. O sea que él podía tener los que también les mencioné en la clase pasada, variedades puras, que eran constantes y eran diferentes. Sabemos que son 7 caracteres ya. Esos 7 caracteres son bien diferentes y constantes. O sea, cada vez que él repetía el experimento, que lo repitió, les aseguro que muchísimas veces eh, eh, le permanecía esa constancia, pues, o sea, flores púrpuras, puras, cruzadas con flores púrpuras puras, siempre le iba a dar flores púrpuras. No había una degeneración, que sí la hay en los casos de endogamia, se da mucho en animales, razas de perro, por ejemplo, que también les mencioné, estaba muy de moda también para esa época, sacar híbridos de perro, los de oveja. Ahí se da endogamia y eso trae problemas luego en degeneración. Digamos, es como casar hermanos con hermanos, así se generan las razas de perros, o padres con hijos, o primos con primos, etcétera. Entonces, es muy común, por ejemplo, en perros, razas que están asociadas a ciertas patologías. Yo adoro los perros, yo he tenido muchos boxers en mi vida, ellos le dan cáncer. Un boxer que te supere los 8 o 10 años es muy raro. Y así, tenemos varias razas que sufren de distintas patologías y con mayor frecuencia de lo que denominamos el tipo salvaje o el tipo silvestre, que lo iremos discutiendo ese concepto durante el curso. El tipo silvestre o salvaje, a mí me gusta más la palabra salvaje, es el que está con mayor frecuencia en la naturaleza. En el caso de un perro sería un perro callejero cacri, pues, como llamamos aquí en Venezuela, como mi perrita, de esos que uno rescata. Ellos están mezcladitos, tienen genes de muchos, digamos, distintos individuos, no son razas puras. Entonces, esto de poseer caracteres diferentes constantes, logró Mendel que Pisum sativa le diera eso, que él pudiera reproducirlas, no pasar el fenómeno de endogamia. Durante el curso vamos a entender por qué no le pasaba el fenómeno de endogamia a Mendel y por qué en las plantas es un poquito eh,
más versátil la autofertilización que en animales o la fertilización entre hermanos y primos y plantas hermanas, pues, o plantas eh, muy cercanas filogenéticamente y en familia, pues, o sea, que tú puedes agarrar, germinar una guayaba, te salen 20 guayabas y esas guayabas las germinas y creas una variedad. Y ahí no hay muchos problemas. Después veremos eso en el curso muy bien. Pero entendamos el modelo. Primero, el poseer caracteres diferentes constantes. Segundo, los híbridos son protegidos del contacto de todo polen extraño durante el proceso de floración. Esto es muy importante, que es lo que les muestro acá. Ahorita lo vamos a ver mejor, que la flor tiene su botón. Entonces, bueno, ella no va a dejar, aquí lo vemos, si llega, aquí está un hermoso escarabajo, llega, se posa sobre la flor y va y se posa sobre otra flor, pero como la flor está protegida, las partes florales, las masculinas y las femeninas están protegidas por un botón, no se da la fertilización cruzada. O sea, la abejita o el gorgojo o el escarabajo que está por ahí no se va a llevar el polen de una flor a otra y se da la autofertilización. Esto es muy importante para entender el modelo. No se observaban marcadas perturbaciones en la fertilidad de los híbridos, es lo que le digo, que no se, las diferencias son constantes, que no había endogamia, y se podían dar descendencias en sucesivas generaciones. Eso es muy importante que lo entendamos. Eh, exacto, las distintas formas de guisantes seleccionadas para cruces mostraron diferencias de longitud. Estos son los 7 caracteres que escogió Mendel. Los escogió porque eran los que les daban los experimentos. Quizás habían otros que no. Si él escogía el tamaño de la hoja, ahí capaz había una variabilidad que no le iba a dar las proporciones a las que ya vimos en la clase pasada. Entonces ya sabemos la forma de los guisantes, la longitud y el color del tallo, el color de la flor, etcétera, el tamaño de las semillas, eh, el tamaño, la forma de la vaina y bueno, ahorita los veremos con detalle. Aquí estamos viendo la hermosa flor de Pisum sativa con su botón, las partes florales protegidas y aquí veríamos como un corte, esta sería la flor normalmente y aquí vemos cómo hacemos, si hacemos un corte transversal o si abrimos el botón simplemente podemos ver cómo están las partes femeninas, los óvulos dentro del estigma y en la pared del ovario, las anteras, que son las partes masculinas, que contienen los granos de polen, que tienen que depositarse en el estigma, hay como un proceso como de germinación del polen, si lo podemos llamar así, creo que lo llaman así, y eso crea un pequeño filamento que llega a cada uno de los ovarios y se da la fecundación. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, el hecho de que la autofertilización es el mecanismo natural en Pisum sativa, pero que si yo le quito el botón y con unas tijeritas corto las anteras y agarro ese polen y a otra flor que no va a ser blanca, sino morada o coriácea o el nombre que quieran poner ese color, voy a poder generar híbridos. Entonces voy a tener un proceso de fecundación controlado. Eso es una parte muy importante del modelo, que es más o menos lo que se dice aquí. Evita la posibilidad de que intervengan un polen extraño, el hecho es el del botón, ya que los órganos de la fecundación están estrechamente cercados por la quilla. Bueno, quilla y botón lo mismo. Y las anteras revientan dentro del botón. Entonces, la antera, como ya les digo, tiene el polen, revienta dentro del botón, todo ese polen va para el estigma que está dentro del botón y se da la autofecundación. Otra parte muy importante del modelo es que él logra obtener variedades puras para cada uno de estos caracteres que ponemos acá abajo, que ya los veremos más adelante. Variedades puras quiere decir que cuando dejaba que se autofertilizaran flores puras blancas, siempre la descendencia iban a ser todas blancas. Y de esa descendencia autofertilizaba a toda la descendencia y todas eran blancas. Así para cada uno de los 7 caracteres que escogió.
Los 7 caracteres son estos. Aquí tenemos los 3 primeros, que es la diferencia de la semilla en las formas maduras, si son lisas o rugosas. Entonces aquí también empieza a entrar el concepto que lo, lo introduce Mendel de dominancia y recesividad. Uno va a dominar sobre el otro. Eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a hablar ahorita pronto. El color de la semilla, el color de la flor, son 3 que van ahí. Aquí van 2 más, que es la diferencia de la vaina madura, una como rugosa y la otra como lisa, y la diferencia del color de la vaina inmadura, una verde y otra amarilla. Entonces, otros caracteres más fue la disposición de las flores. Como se dan cuenta, aquí las flores están todas apical y aquí están distribuidas por todas las plantas. Aquí hay una flor, aquí hay una flor, aquí hay una flor. Aquí todas están en el ápice, en la parte de arriba de la planta. Y por último, el tallo. Un tallo largo y un tallo corto. Eh, lo de las variedades puras es muy importante que lo entendamos debido a que con cada uno de estos 7 caracteres, si él tenía una variedad pura, que él las logró tener, cada vez que permitía la autofecundación de esa variedad, por ejemplo, si era la longitud del tallo y era tallo largo, toda la descendencia le iba a dar tallo largo. Y si era tallo corto, toda la descendencia le iba a dar tallo corto. Variedades puras o razas puras también les llaman, es muy importante. Al igual acá, si esta es una variedad pura, toda la descendencia que hiciera de una autofertilización de una de estas plantas le iba a dar una variedad pura. Y así con los 7 caracteres. Eso es muy importante que él logró determinar eso. Porque después empezó a jugar con la hibridización y ahí es donde empieza todo chévere. Entonces, el experimento inicial es la flor esta de color púrpura o coriácea, a mí me gusta púrpura, pero por ahí le ponen muchos nombres. La mezcla, esta es una variedad pura, o sea que si yo fecundo esta, la dejo que se autofecunde o lo fecundo con otra pura, siempre me va a dar púrpura. Igual esta era una variedad pura, si la autofecundo siempre me va a dar blanca. Ahora, cuando Mendel hace el experimento de cortar, si nos vamos más atrás acá, de cortar las anteras, esto donde está el polen, y colectar el polen de una flor blanca y mezclarlo con una flor púrpura o viceversa, resulta que toda la variedad le va a dar flores púrpuras. Eso a él le llama la atención. Hasta el momento se pensaba de que había una mezcla de variedades. O sea, que se daba un fenómeno si yo mezclaba púrpura con blanco, se iban como a mezclar el púrpura y el blanco y me va a dar como un púrpura más desteñido. Y no, él se da cuenta de que toda la generación filial uno, así la llaman, la primera generación filial, le daba púrpura, ¿no? Esto fue más o menos los experimentos que hizo con los 7 caracteres, el número de plantas que usó, el número de fecundaciones, eh, eh, no importa mucho eso. Entonces, él ahí también, ya vamos a ver por qué, empieza a hablar sobre la dominancia y la recesividad. Simplemente, si nos vamos al ejemplo de la flor, como él al darse cuenta de que una flor púrpura, al mezclarse con una flor blanca, daba solo flores púrpura, pues denominó el carácter púrpura como dominante sobre el blanco. Y el blanco lo denominó como recesivo. Eh, Eso es más o menos lo que está aquí escrito en este texto. Como les digo, esta clase la vamos a pasar rapidito, ya la grabé 2 veces y no he podido, entonces, y ya se las di y realmente en laboratorio van a ver mucho Mendel ejercicios y ahí creo que lo van a entender muy bien. Eh, entonces, ¿cuáles eran las formas dominantes? La forma redonda de la semilla era dominante sobre la rugosa.
La coloración amarilla de las semillas dominante sobre la verde. El color gris, bueno, eso, el morado dominante sobre las flores blancas. Las vainas finamente arqueadas, dominantes sobre las lisas. La coloración verde de las vainas sin madurar, también dominante sobre las amarillas. La distribución de las hojas a lo largo del tallo, dominante también que estuviesen a lo largo del tallo y no solo apicalmente. Y la longitud del tallo más largo. El tallo más largo es dominante sobre el tallo más corto. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestros 7 caracteres mendelianos, las 7 formas dominantes. Eh, entonces, bueno, como ya sabemos que la generación F1 viene de un cruce de una variedad pura blanca con una variedad pura púrpura, en el caso de este carácter, él cuando hace la autofertilización, que es su gran avance, esto lo llamamos generación filial 1, la que viene de la anterior la llamamos parentales, lo vimos en la clase, obtiene la proporción 3:1, que es la generación filial 2. Y lo importante de esto es que él vuelve a obtener el fenotipo, el fenotipo recesivo, el blanco, y lo obtiene en una proporción 3:1. Eh, entonces, se da cuenta de que el fenotipo recesivo no es que se diluye, no es que se pierde, no es que se mezcla, es que está como enmascarado y que puede revertirse dándose la autofertilización y que se revierte a una proporción probabilística que tiene un valor predictivo. Él podía predecir cuántas flores blancas le iban a salir en un cruzo de estos, o no al 100%, pero prácticamente. Eh, entonces, bueno, en esta generación, al lado de los caracteres dominantes, aparecen también los recesivos. En la generación filial 2 manifiestan plenamente su individualidad y lo hacen en la proporción 3:1. Después veremos cómo es. Aquí ya nosotros, por la clase que vimos, sabemos que este es un dominante eh, homocigoto, este es un recesivo homocigoto y estos dos son híbridos. Y bueno, pero diferenciar estos tres es muy difícil fenotípicamente. Fenotipo y genotipo son palabras que tenemos que tatuarnos en la neocórtex, en el cerebro y siempre tenerlas muy presentes. Eh, entonces, bueno, a las que aparecían más las llamamos dominantes y a las que aparecían menos las llamamos recesivos. Porque primero no aparecían en la generación final 1 y segundo reaparecen en la 2 y reaparecen a bajas tasas. Entonces, por eso lo de dominante y recesivo. Ese sí es un término de Mendel. Sus resultados para los 7 caracteres que hizo. Esto también lo vimos en clase. Como se dan cuenta, la proporción nunca fue 3:1. Siempre fue cercana. 2,951, 3,15,1, 2,821, 3,14, mira, pi, le salió aquí 1, 2,841, y él como buen pensador, buen científico, él dijo, mira, aquí algo está pasando, esto es 3:1, o sea, él aproximó, eso lo que se hace es aproximarse. Eh, Aquí vemos el número de semillas que tuvo, pues tuvo tantas semillas eh, de tantas plantas, obtuvo tantas semillas amarillas y tantas verdes, y él cuando hizo esa relación siempre le daba a una proporción cercana a 3:1. Eh, Luego, él ve ese 3:1, le llama la atención que revierte el fenotipo recesivo y hace otro experimento donde agarra y crea la generación filial 3, donde, como les digo, este es homocigoto dominante para el color púrpura y este es homocigoto recesivo. Entonces, si yo hago una autofertilización de este, es una raza pura, la F3 todas me van a dar moradas. Si hago una de este, todas me van a dar blancas. Pero de estas otras dos, que son híbridos, me van a dar una proporción de 3:1. Y entonces aquí verifica la distribución de la dominancia y la recesividad en la primera generación, y después ve que hay una proporción, la proporción genotípica real es dos heterocigotos, un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo en todos los experimentos. Eh,
Entonces, eh, él aquí logra eh, distinguir claramente cuáles caracteres son dominantes y recesivos y cómo más o menos está funcionando todo este proceso de hibridización de plantas. Eh, eh, Luego, en vez de ponerse a ver florecitas y escribir colores, él lo lleva a letras, como hacen los buenos matemáticos. Entonces, un dominante homocigoto se escribe con dos letras mayúsculas, en este caso dos A mayúsculas y uno recesivo con dos A minúsculas. Un heterocigoto sería una parte que viene de la flor padre o madre y la otra parte de la otra flor padre o madre y da un heterocigoto que va a tener un alelo, que son palabras que tenemos que ir definiendo, dominante y un alelo recesivo y este lo llamamos heterocigoto. Si lo que queremos ver en términos de funciones, pues la función sería más o menos esto, el resultado que él les da, que es lo mismo, equivalente a decir esto, a más a mayúscula más a minúscula al cuadrado. Eh, Esto es lo mismo que vimos antes, de cómo hay dos heterocigotos y dos homocigotos, uno dominante y uno recesivo, y les da esto. Eh, entonces, él ya tenía conocimiento de otros eh, naturalistas que habían visto que los híbridos tendían a regresar a sus formas parentales. Entonces, también encuentra, digamos, antecedentes que confirman su teoría. La grandeza de Mendel es que lo lleva a términos probabilísticos y matemáticos y con carácter predictivo, como les dije antes. Entonces, bueno, esta sería la distribución, digamos, la función que él pone. Y en otras palabras, es que la segregación de los gametos será independiente del origen de los gametos en un cruce monohíbrido. Eso es prácticamente la primera ley de Mendel. Realmente la segunda ley de Mendel. Hay gente que habla de tres leyes de Mendel, hay gente que habla de dos leyes de Mendel. Al final de la charla vamos a hablar de tres leyes de Mendel. Eh, bueno, los experimentos en la descendencia de híbridos que se asocian con varios caracteres diferentes, entonces agarra, aquí ya es el cruce dihíbrido. Entonces una planta AB sería una planta, por ejemplo, de A nos referiríamos a la flor púrpura y B al tallo alto, entonces sería una planta de flor púrpura y tallo alto y A y B pequeña, una flor blanca y tallo enano. Entonces, cuando él hace estos cruces, tiene el 100% de las plantas altas y de flores púrpuras. Muy parecido al monohíbrido, pero ahora para dos caracteres. Esto le ayudó muchísimo a la formulación de su segunda o tercera ley, de su segunda ley de hibridización de plantas, la segunda ley de Mendel. Aquí esto sería una representación gráfica de cómo se da el cruce de híbrido mendeliano. Tenemos una variedad pura, fíjense que los dos son homocigotos para ambos, homocigotos dominantes, eh, heterocigotos dominantes para ambos caracteres y aquí heterocigotos recesivos para ambos caracteres. Y cuando los mezclamos, la generación filial 1, tenemos que todas las plantas son igual a las homocigotas parentales dominantes. Vuelve a ocurrir lo mismo en el híbrido, pero ya lo está viendo con dos caracteres distintos. Esto lo podemos ver muy bien con el cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett vino después de Mendel, pero es una manera muy gráfica de verlo. También lo vimos en clase, donde obtiene la famosa proporción 9331. Simplemente son 16 posibles cruces, 4 por 4. Y, y bueno, si contamos cuáles son las flores que tienen la A mayúscula y la B mayúscula, sea repetida o no repetida, pero con que haya una A mayúscula y una B mayúscula, vamos a tener flores púrpuras y vamos a tener eh, tallos altos, ¿no? Y entonces se da cuenta de que esa proporción es 9 flores púrpuras, tallos altos, flores púrpuras enanas, que entonces para que sean enanas tienen que ser las dos B minúsculas, eh, y una A, por lo menos una A mayúscula, obtiene 3 flores blancas y altas, por lo menos una B mayúscula y las dos A minúsculas, y este hermoso que es nuestro homocigoto recesivo, que ambos son recesivos. Entonces tiene esta proporción 9331.
en cruces dihíbridos. También en la clase anterior hablamos de cruces polihíbridos, eso no lo vamos a hablar ahorita porque está de más. Eh, entonces, bueno, la primera ley de Mendel, que es el principio de la uniformidad. La primera ley de Mendel simplemente la ve rapidito cuando hace el primer cruce de dos variedades puras. Y se da cuenta de que cuando una flor, por ejemplo, púrpura con una flor blanca, toda la descendencia es púrpura. Entonces hay una uniformidad. O sea, que la generación final uno es uniformemente, todas son púrpuras, todas se parecen al parental dominante. Eh, entonces, es lo que vemos acá. O sea, todas van a ser así. A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Y él se da cuenta de eso, de que hay un genotipo dominante que es independiente de la dirección de cruzamiento. O sea, puede ser macho con hembra, hembra con macho, no importa. El fenotipo va a ser dominante y lo llama el principio de la uniformidad. Luego la segunda ley, estas ya son leyes mucho más poderosas. La segunda y la tercera es el principio de la segregación de los caracteres independientes. Entonces, esta ley establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. O sea que hay una segregación. Entonces esto lo vamos a entender muy bien cuando veamos meiosis en el curso, y ya ustedes deberían saber más o menos cómo es la meiosis, eh, eh, y bueno, y la mitosis, cómo se segregan los cromosomas. Mendel tiene mucho éxito con sus experimentos porque los 7 caracteres que utilizó fueron en 7 cromosomas distintos de la planta del guisante, y por eso les dio tan perfectamente su experimento. Pero entonces, el principio de la segregación de los caracteres independientes quiere decir de que cada carácter se va, como dice la ley, a segregar independientemente. Uno viene de la madre, otro viene del padre, y en el momento de generar el gameto, o sea, en el momento de que se crea el polen y el ovario o el óvulo en la flor macho y en ambas flores, porque esta es una planta, lo que llamamos eh, eh, hermafrodita, que tiene tiene tanto polen como la capacidad de generar semillas. eh, Esos caracteres se van a distribuir independientemente. Él se da cuenta con eso con la proporción 3:1. O sea que al cruzar un dihíbrido recupera porque él no lo veía, estos tres no los puede separar. Serían tres flores púrpuras, pero ve que recupera este. Y después agarra este y los mezcla y ve que les pasa lo mismo que este. Y después agarra este y lo mezcla y agarra este y lo mezcla y ve que tiene variedades puras. Y con ese marco de experimento, él desarrolla un marco conceptual donde dice los caracteres se están segregando independientemente. Y la tercera ley de Mendel es la transmisión. También es que la primera es como rara, pero bueno, digamos que son tres. Una es la uniformidad, la otra es la segregación independiente, y esta es la transmisión independiente de los alelos. Alelos es una palabra que iremos definiendo por el curso. eh, y aquí podemos hablar también de caracteres. Aquí ya es con el experimento con dihíbridos, que sería este experimento, donde él se da cuenta de que el carácter para flores púrpuras y el carácter para tallos grandes, altos o pequeños, se segregan de una manera independiente. Entonces, no importa, y ya vamos a ver las excepciones a esas leyes, que es la clase de mañana, donde vamos a indagar sobre eso, muchas excepciones que hay a esto. Eh, entonces aquí él simplemente se da cuenta de eso, de que no importa si la planta es de tallo largo y de flores púrpuras, sus caracteres o sus alelos se van a segregar independientemente y después se van a cruzar al azar. Y él obtiene con esos experimentos
la proporción 9331 y logra eh, determinar esas tres leyes con valor predictivo y explicar de una manera muy detallada, muy metódica, la herencia en Pisum Sativa de esos 7 caracteres. Como le digo, los escogió de una manera eh, quizás no sesgada, pero sí eran las que le daban los experimentos y fue donde vio el valor. Y eso tiene mucho valor como científico, lograr escoger un modelo. Entonces yo quiero que ustedes aprendan bien el modelo de Mendel, por qué las variedades puras, por qué una flor que se autofecunda, por qué caracteres que permanecen constantes. Le permitieron a él hacer estas pruebas y con una matemática muy simple llegar a tener un valor predictivo sobre cómo iban a ser los cruces. Mendel lo redescubre Bateson en 1906, o sea, ya después de su muerte, y ahí es que se dan cuenta de lo importante de esto, porque hay valor predictivo. Es un momento donde empieza toda una revolución bueno, ya está la revolución industrial, ya hay que alimentar mucha gente, ya todo se empieza a tecnificar, y, y entonces el lograr tener valor predictivo en el mundo biológico y el mundo agrícola en este caso, tenía repercusiones muy importantes. Mendel lo llaman el padre de la genética, aunque él no acuña ese término, lo acuña Bateson, pero el primero en hacer un estudio metódico, científico, siguiendo un modelo y planteándose hipótesis, fue Mendel. Luego de Mendel vienen muchísimas personas que, que, que agarran sus estudios y empiezan a probarlos en muchísimos otros modelos experimentales, ¿no? Esa es otra palabra que quiero que les quede grabada, que son los organismos modelos. Se utilizan mucho en la biología, en la genética con seguridad. El guisante es un organismo modelo para la genética mendeliana. Tenemos muchos otros organismos modelos, el ratón, tenemos a E. coli, en bacterias, tenemos al el fago lambda o varios fagos, virus de bacterias que son muy sencillos de manipular y de entender, pero ya eso lo iremos viendo durante el curso. El hecho es que escoger organismos que tengan ciertas particularidades que nos ayuden a diseñar el experimento es muy importante. Y Mendel es lo más brillante de Mendel, es su modelo. No que llegó a un valor predictivo y eso fue que lo que él se planteó como modelo y no se puso a loquear, a mezclar cualquier cosa y no a anotar, sino que él dijo, no, vamos a hacerlo de una manera ordenada, sencilla, vamos a buscar algo sencillo. El guisante es una planta que crece fácilmente, que genera bastantes semillas, que arroja muchos datos. Entonces, bueno, eh, Mendel tuvo mucho éxito en eso. La próxima clase, muchachos, va a ser interacciones génicas y alélicas y excepciones a las leyes de Mendel. Ya ahí vamos a entrar un poquito más en una genética ya más, un poquito más compleja, pero quiero que me entiendan bien a Mendel. Ya les dije en el grupo de WhatsApp más o menos las preguntas que le voy a hacer. Es necesario que entiendan el modelo, es muy sencillo de entenderlo, y que me entiendan cómo hacer los cruces monohíbridos, dihíbridos, sobre todo dihíbridos y polihíbridos, y cómo él a partir de esos cursos generó las leyes de Mendel. Gracias, muchachos.